Muy bien, tenemos lo que dice la palabra de Dios, lo que hemos leído acá en el libro de Génesis, capítulo 22, cuando Dios le da un decreto. El título del mensaje es El decreto de Dios a Abraham. Dios manda a Abraham, en primer lugar, que vamos a trazar tres puntos en esta enseñanza, como es que Dios manda a Abraham llevar a Isaac, su único hijo, al monte Moria y ofrecerlo en holocausto. Ahora, acá también, en segundo lugar, Abraham obedece a Dios por fe. Y en tercer lugar, la provisión de Dios para Abraham. 3 puntos vamos a tratar en esta mañana, como lo hemos mencionado antes. Y Dios, hermanos, como creador y gobernante soberano, da a Abraham la prueba de fe más difícil. Ahora, Satanás nos tienta para sacar lo peor de nosotros, pero Dios nos prueba para extraer lo mejor en nosotros. La prueba más severa no procede de las personas, sino del Señor. Y sin embargo, las bendiciones más grandes siempre las acompañan. Dios jamás probó a Lot de esta manera. Lot vivía, digamos, en un nivel tan bajo que Sodoma y el mundo lo probaron. Es el santo que anda más cerca del Señor, a quien Dios prueba al máximo para su gloria, para la gloria de Dios. Y Dios, en primer lugar, manda a Abraham llevar a Isaac, su único hijo, al monte Moria y ofrecerlo en holocausto. Tierra de Moriah puede referirse a lo que después llegó a ser el monte Sión, el lugar donde se levantó el templo de Jerusalén. ¿Por qué le pidió Dios a Abraham que hiciera un sacrificio humano? Las naciones paganas practicaban los sacrificios humanos, pero Dios mismo los condenaba como un terrible pecado. Recuerde, allá en el libro de Levíticos, en el capítulo 20, el versículo 1 en adelante, aquí nos habla la palabra de Dios. Y dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario, profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Ahora, el holocausto era una ofrenda exclusivamente pertenecía a Dios. Allá en Levíticos 1:3 dice, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová.
El sacrificio humano para probar a Abraham, Dios, hermanos, no quería la muerte física de Isaac, pero quería que Abraham sacrificara en su corazón a Isaac para que se convenciera que amaba más a Dios que a su hijo prometido y largamente esperado. Dios, hermanos, prohíbe claramente la práctica. En Deuteronomio capítulo 18, el versículo 10, dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Ahora, hermanos, Dios examinó a Abraham, no para hacerlo tropezar y caer, sino para desarrollar y poderlo capacitar, para poder desarrollar la capacidad de Abraham de obedecer a Dios. Y de esa manera, así pues, aumentar su carácter. De la misma manera que extraer los metales preciosos, Dios nos refina por medio de circunstancias difíciles. Cuando nosotros somos probados, nos podemos quejar o podemos tratar de ver cómo Dios nos está ordenando para forjar nuestro carácter. Indudablemente, eso es lo que hace Dios cuando pone a prueba algo en nuestra vida. Dios pone a prueba el amor y la fe de Abraham en este caso. Entonces, ¿a quién ama más? ¿A Isaac o a Dios? Ahora, eso pues se iba a definir de acuerdo pues a la actitud que Abraham pues él iba a tomar. Ahora, quiero decirle que las pruebas y las tribulaciones de tu fe van a estar diseñadas para poder perfeccionar nuestra fe, para poder perfeccionarla, fortalecerla, fortalecer tu independencia del Señor, purificar tus motivos, aumentar tu conocimiento de Dios y su palabra, fortalecer nuestro carácter e incrementar nuestra consagración a Dios e incrementar tu obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que Dios persigue cuando hace estas cosas. Entonces, quiero decirte que las tentaciones son invitaciones a hacer el mal, con la engañosa promesa de ganar algo. Dios nunca tienta al creyente a hacer mal, y no está tentando, en este caso, pues a Abraham. Dios había prometido previamente una simiente por medio de Isaac, de acuerdo pues a la promesa que Dios da a Abraham, allá en el capítulo 12, el versículo 1 al 3, cuando Dios pues está hablando a Abraham, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En el capítulo 17, versículo 15 también, dice Dios, dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos,
vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. También en el capítulo 21, versículo 9 dice: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Abraham finalmente aprendió a confiar en la provisión de Dios. Él estaba dispuesto a sacrificar a Isaac. Al parecer, Sara no estaba en casa. Ahora, obedecer a Dios sería lo más difícil para Abraham, porque amaba a Isaac, y obedecer no estaba de acuerdo con la lógica humana normal. Pero Abraham no cuestionó a Dios, porque conocía el poder de Dios al darle a Isaac, y creía que Dios podía levantarle de los muertos, como lo declara el libro de Hebreos allá en el capítulo 11, versículo 8, donde dice acá que versículo 8 de Hebreos 11: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamado la descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces,
¿Cómo respondió Abraham? ¿Cómo reaccionó al mandamiento? Ahora, Abraham, indudablemente, como lo dice la palabra de Dios, él le creyó y sabía que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos. Él respondió correctamente. Entonces, ¿qué está dispuesto usted a sacrificar a Dios? Si conocemos la obediencia de este hombre, ¿qué está dispuesto usted a sacrificar a Dios? Ahora, en segundo lugar, Abraham obedece a Dios por fe. Obedece a Dios por fe. Dice la Biblia, aquí mismo en el libro de Génesis, en el capítulo 22 y el versículo 3 en adelante, declara acá la palabra de Dios. Dice, y Abraham, dice, se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar, dice, de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora, Abraham comenzó uno de los actos de obediencia más grandes registrados en la historia. Abraham aprendió sobre su compromiso de obedecer a Dios. También aprendió sobre la habilidad de Dios para resolver. Qué importante el poder tener estas convicciones. Estas convicciones en el corazón de cada uno de nosotros deben de ser parte de nuestra vida. El poder aprender a obedecer, el poder reconocer de que quien nos pide tiene la habilidad para poder resolver cualquier situación en la que nosotros podamos encontrarnos. Entonces, la respuesta de fe de Abraham al mandamiento de Dios fue inmediata y completa obediencia. Las escrituras nos registran, la Biblia pues no registra ninguna resistencia o demora o amargura o queja de Abraham en su obediencia. Si uno puede ver la lectura que llevamos, podemos ver la actitud de aquel hombre, una actitud tranquila, una actitud que prácticamente descansada en el Señor, porque un hombre que le cree a Dios. Amados, a menudo obedecer a Dios es una lucha, porque puede significar que le entreguemos algo que verdaderamente amamos. Es una lucha. ¿Cuánto lo que usted ama se lo ha entregado a Dios? Lo que uno ama más debe de entregárselo a Dios.
De manera de que nuestro amor, nuestra obediencia, nuestra sinceridad sea completa a Dios totalmente. Porque cuando le damos a Dios lo que Él nos pide, nos devuelve mucho más de lo que nosotros pudiésemos haber soñado. Nos da mucho más. Entonces, podemos ver aquí el retrato, el ejemplo de un fiel siervo de Jesucristo. Recuerde lo que dice el apóstol Pablo allá en la primera carta a los Corintios, cuando Pablo dice allá en el capítulo 4, versículo 1, donde enseña: así pues, dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere, dice, de los administradores que cada uno sea hallado, dice, fiel. Amado, usted y yo somos administradores de Dios. Y todo lo que tenemos, todo, nuestros hijos, nuestra casa, todo lo que nosotros poseemos, le pertenece a Dios. Nosotros administramos las cosas de Dios y para Él, pues, cada uno de nosotros estamos acá para poder servirle y para poder ser administradores de Él. Pero también vemos otra actitud, como es la que nos presenta el apóstol Pablo allá en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, el versículo 5, cuando habla de la actitud de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde declara el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué buen ejemplo, qué buenos retratos de ejemplo que nos presenta Dios para la vida de cada uno de nosotros. Abraham viajó durante 3 días. Este hombre viajó durante 3 días con su hijo. Caminó 80 kilómetros hasta el monte Moriah, cerca de Jerusalén. Así lo declara el versículo 4, donde dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio, dice, el lugar de lejos. Ahora, Abraham fue consultado por su hijo, fue consultado por Isaac en cuanto al sacrificio, porque él preguntó, y bueno, todo lo tenemos, ¿y a dónde está el cordero? Pero ¿cuál fue la respuesta de Abraham? Esa respuesta de fe, esa respuesta de convicción de que Dios todo lo tenía listo. Dice: Dios proveerá. Abraham estaba confiando en el bondadoso carácter de Dios y en el poder de Dios para cumplir su palabra. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo es el poder saber de que todo lo que Dios nos dice, Él lo va a cumplir. Así de sencillo. Mire lo que dice aquí el libro de Hebreos. Hebreos, siempre el capítulo 11. Hebreos 11. El versículo 17. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac,
y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac te serán llamadas descendencia, pensando de que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, nunca dude en la oscuridad lo que Dios le ha dicho en la luz. Óigame, la palabra de Dios es luz. Y lo que Dios dice aquí en su palabra es algo real. Es algo en el cual podemos confiar cada uno de nosotros. Entonces, los beneficios espirituales de sus bendiciones superan enormemente nuestros sacrificios. ¿Ha dejado usted de entregarle a Dios su amor, sus hijos o su tiempo? Confíe en que Él va a proveer. Confíe. Entonces, en tercer lugar, la provisión de Dios para Abraham. Isaac también obedece a su padre Abraham y no lucha contra la voluntad de Dios. Isaac refleja el carácter de un hijo obediente. Podemos ver hoy en día muchas veces cuánto de nuestros hijos no obedecen al mandato del padre. Hay muchos hijos que no están obedeciendo al mandato del padre. Luchan en contra de la voluntad. Aún muchos de los hijos se han vuelto atrás y han dejado al padre a un lado. Dice el libro de Proverbios capítulo 22 versículo 15, dice de que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección, dice, lo alejará. Pero Pablo dice también en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En vez de sacrificar a Isaac sobre el altar, ¿sabe? Dios provee un sustituto para Isaac. El carnero, un carnero atascado en el zarzal, es un testimonio de la provisión de Dios para su pueblo. Es un testimonio. La respuesta de Dios jamás llega un minuto tarde. Amados, Dios suplió un carnero cuando se necesitó. Por eso Abraham llama el nombre del lugar Jehová Jireh. Jehová proveerá. Amados amigos y hermanos, Jesucristo es nuestro sustituto, porque Él murió por todos nuestros pecados en la cruz. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. El libro de Hebreos 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Primero de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.
En esta historia del Antiguo Testamento vemos un reflejo del plan de Dios para su Hijo, el Señor Jesucristo, un padre amante. Abraham dio a su único hijo Isaac para ser sacrificado. El hijo Isaac voluntariamente se rinde al deseo del padre para hacer el sacrificio sustitutorio. Abraham llama a aquel lugar Jehová Jireh, que significa ve y proveerá. Dios provee para su pueblo de una manera perfecta y a su tiempo perfecto. Tenemos que aprender a confiar en que Él proveerá para nosotros a su manera y a su tiempo. Vea, observemos lo que dice el versículo 13. Versículo 13 del libro de Génesis, de 22, versículo 13, donde dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Observemos este paralelo que hay entre el carnero ofrecido en el altar como un sustituto de Isaac y Cristo mismo ofrecido en la cruz como nuestro sustituto. Mientras que Dios detuvo a Abraham para que no sacrificara a su hijo, Dios no libró a su propio hijo, Jesús, de morir en la cruz. Si Jesús no hubiera muerto, el resto de la humanidad hubiera perecido. Dios envió a su único Hijo a morir por nosotros para librarnos de la muerte eterna que merecemos y en su lugar darnos vida eterna. Eso es lo que declara en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, cuando declara: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga, dice, vida eterna. Ahora, la pregunta es: ¿pasó Abraham la prueba de su fe? Claro que sí. Él había aprobado con excelentes calificaciones. Se sacrificó un carnero en lugar de Isaac. El ángel declaró que el acto de obediencia de Abraham cambiaba las condiciones de las promesas. Estas pasaban a ser garantías juramentadas para innumerables descendientes. Amados, Abraham recibió grandes bendiciones por su obediencia a Dios. Dios dio a Abraham la capacidad de conquistar a sus enemigos. Dios prometió a Abraham hijos y nietos que serían de bendición a toda la tierra. Las bendiciones son regalos que vamos a disfrutar, pero cuando Dios bendice, su bendición se extiende a otros. Qué bendición es poder tomar muy en cuenta este relato del capítulo 22 del libro de Génesis, que nos habla acerca de la bendición más grande que nosotros hemos recibido, como es aquel que tomó nuestro lugar, Jesucristo, el Hijo de Dios, quien se dio por nosotros, y que cuando cada uno de nosotros le recibimos a Él, tenemos la competencia, la capacidad de poder vencer a nuestros enemigos en Él, porque todas aquellas cosas en nuestra vida, como todas esas actitudes de pecado, podemos vencerlas por medio de Jesucristo.
su Hijo, que está en nosotros y que también puede estar en usted, amigo. ¿Sabe? Hace más de 2000 años, Dios ofreció a su Hijo Jesucristo para darlo en rescate suyo y mío. Usted y yo merecíamos morir. Usted y yo merecíamos morir. Pero, ¿sabe? Dios se proveyó. Dios se proveyó de sacrificio. Porque el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Jesucristo, que no cometió pecado, que no hizo nada, Él se ofreció por nosotros. Y usted viene a ser salvo por medio de la muerte de Cristo Jesús. En esta mañana, si usted reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su vida, y le recibe a Él como el regalo de la vida eterna, usted viene a ser salvo. Vamos a orar y dígale de esta manera a Dios: Señor, en esta mañana yo he considerado todo lo que tu palabra pues ha dicho a través de ese ejemplo precioso como es el sacrificio de Isaac, que es un paralelo del sacrificio de tu Hijo amado, quien vino a morir por mí, y que su sangre que fue derramada fue suficiente para poder limpiar de todo pecado a todo aquel que cree y le recibe a Él. Yo en esta mañana, Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que yo mismo no puedo salvarme, pero creo con todo mi corazón que al creer y al recibirte a ti como mi único y suficiente Salvador de mi vida, yo soy salvo y mis pecados han sido perdonados por medio de aquel que murió y se entregó por mí. Gracias, Señor, por haber enviado a Cristo Jesús. Gracias por salvarme. Gracias por hacerme una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo que está sintonizándonos, y si usted oró a Dios y le pidió al Señor que Él le perdonara, Él le perdonó. Si usted le recibió a Él, sabe, el Señor dice: el que a mí viene, dice, yo no le echo fuera. Ahora, usted que le ha recibido y ha creído en Él, usted ha venido a ser un hijo de Dios por medio de haberle recibido a Él. En esta mañana, usted tiene una nueva familia, como es la familia de Dios. Y le animamos a que siga adelante y que escríbanos de su decisión a través de este medio, como es la página de Desafío Juvenil de la Iglesia Bautista Chaparrastique. Y vamos a aconsejarle, vamos a ayudarle en cuanto a cómo poder llevar esa nueva vida a través de la palabra de Dios. Hoy por la tarde, nuestro hermano José Luis estará enseñando para que usted pueda ser edificado. Y asimismo también el día miércoles a las 6:30 también se estará enseñando la palabra de Dios para que usted pueda ser enseñado a través de ella. Nuestro hermano Eric Ernesto va a estar enseñando este próximo miércoles. Así es que, amados, el Señor les bendiga y felicidades nuevamente a todos los maestros de nuestra iglesia. El Señor los bendiga. Va a pasar mi esposa, que va a cantar una alabanza
para la gloria de Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones a todos, hermanos y amigos. Quiero cantar una alabanza para el Señor. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Y aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Y aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Amén, hermanos. Dios siempre sabe lo que está haciendo con nosotros. Glorifiquémosle a Él en nuestra vida, hoy y siempre. Bendiciones. Bendiciones, queridos hermanos y amigos. Gracias por ver nuestra transmisión. Si quieres ver esta u otra de nuestras predicaciones, no olvides buscarnos en nuestro canal de YouTube como Iglesia Bautista Chaparrastique, donde estaremos subiendo cada una de nuestras transmisiones. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.